Bueno, voy a hablar en esta oportunidad de un personaje del viejo Buenos Aires, diría de los tiempos en que Buenos Aires era muy acotado en cuanto a su geografía y que se llamó Antonio Millán. Pero primero voy a esbozar algunos conceptos de el pueblo de campaña San José de Flores, que es el actual barrio porteño de Flores de la capital federal. Es uno de los barrios más antiguos. Su fundación se debe al 31 de mayo de 1806. Fueron tierras que pertenecieron a Juan Diego de Flores, quien había tenido un hijo adoptivo llamado Ramón Flores, y era una familia terrateniente de hacendados que habían heredado algunas tierras y que al morir Juan Diego Flores le hereda a su hijo, que era adoptivo, Ramón Flores, la nomenclatura, digamos, o las calles que hoy forman la nomenclatura central de ese barrio. A su vez, el hijo del fundador de San José de Flores tuvo una albacea que era como una suerte de abogado llamado Antonio Millán, que había nacido en la década de 1750 y que estuvo bastante apegado a esta familia fundadora. Hacia 1804, cuando ya estaba muy gravemente enfermo el fundador de Flores, Juan Diego, le hereda las tierras a su hijo, como he dicho antes, y este hijo, Ramón Flores, se va a manejar ya prácticamente con Millán para la administración de esas tierras. Le pide Ramón Flores a Millán que haga el trazado del actual barrio de Flores y que si su benemérita actitud lo permitía, que ceda algunos de esos terrenos para conformar y darle vida al pueblo. Es así que la actual Plaza Pueyrredón era un lote, una manzana que la reparte Antonio Millán. Lo mismo la parcela de tierra donde hoy está la actual Basílica Menor de Flores, que está enfrente de la plaza. Y después lo que eran antiguos mataderos del barrio o pueblo de Flores. Todo eso se le debe a este hombre llamado Antonio Millán. Antonio Millán era un hombre que se había iniciado en la actividad de los hacendados en el pueblo de Cañuelas. Allí fue un hacendado con relativo éxito. Y cuando toma contacto con la familia Flores lo va a hacer a principios del siglo XIX, aproximadamente en el 1800. Fue un hombre dedicado a la hacienda que va a ocupar diferentes puestos o diferentes cargos en la época virreinal, ¿no? O sea, en tiempos del virreinato del Río de la Plata. Vemos, por ejemplo, que promediando la década de 1810, Tomás Grigera, un hombre del viejo Buenos Aires, fundador, se dice, del actual partido y pueblo de Lomas de Zamora, lo nombró alcalde del cuartel sexto, que tenía, digamos, una jurisdicción que llegaba hasta donde hoy está el barrio de Flores, parte de lo que es el borde del riachuelo, y estaba al mando del alcalde Antonio Millán. También lo vemos en 1820, en buena parte de ese año, como representante o regidor de Buenos Aires, y entre 1820 y 1822 va a ser representante de la legislatura porteña, donde hoy está la Manzana de las Luces en el barrio de San Telmo. Antonio Millán, decíamos, fue un gran benefactor del barrio de Flores, es quien le dio el trazado principal. Esa fue la tarea que le encomendó
el hijo del fundador de San José de Flores, y él lo cumplió a través de una testamentaria donde, bueno, como decía en un principio, se había cedido un espacio para la actual Plaza Pueyrredón, la actual iglesia y el viejo Mataderos. Este Millán había tenido algunos esclavos negros en su familia, recordemos que era de una buena posición social. En 1820 o unos años antes había tenido una disputa con los saladeros bonaerenses. Durante algunos meses va a tener unas peleas que fue bastante fuerte y bastante comentada en los periódicos de la época. Va a ser una pelea de sectores comerciales y que le daban una prosperidad económica a la provincia de Buenos Aires. Del lado de los hacendados va a estar Antonio Millán, y del lado de los saladeros van a estar los Terrero, Juan Nepomuceno Terrero, antiguo vecino también de Flores, y Juan Manuel de Rosas. Va a haber algunas disputas, algunas notas satíricas entre ambos, y finalmente, digamos, la crisis del año 1820, donde los caudillos federales Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe van a derrotar al directorio porteño, y la balanza va a modificar el aspecto económico de la provincia de Buenos Aires, y el sector de los hacendados, es decir, los de Antonio Millán, va a quedar relegado de la jerarquía en consonancia con el sector saladeril. Antonio Millán va a tener su solar en lo que hoy sería la avenida Juan Bautista Alberdi, al 2400, que era un solar que existió hasta noviembre del año 2000, que fue derribado impunemente cuando ese sector había sido declarado patrimonio de la ciudad. Y Antonio Millán había fallecido en ese solar en junio de 1830. Fue, como decía, como para resumir un poco la vida de este insigne, un hombre dedicado al orden desde su rol de alcalde, de regidor. Fue un hombre de leyes al ser representante de la legislatura bonaerense, y fue muy recordado en esa segunda iglesia que hizo Rosas en 1830 y 1831, con una placa de mármol que lo mencionaba como uno de los benefactores más grandes que tuvo el pueblo San José de Flores, que fue convertido en barrio porteño en la década de 1880. Así que lo trato de recordar en este video, y espero que les guste esta historia del viejo Buenos Aires.